Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos a La Hora del Museo. Estamos iniciando una nueva temporada, una nueva etapa de este programa del Museo Histórico Nacional. Soy Rocío Muñoz y los voy a estar acompañando de ahora en adelante en este espacio donde abordamos la cultura, el patrimonio, la historia, el quehacer de los museos. Para mí un gusto acompañarles en este primer programa en el que estoy frente a las pantallas. Algunos me recordarán hace bastantes años cuando partimos con La Hora del Museo. Estuve casi 5 años al frente de este programa, así que estoy feliz de estar de regreso y compartir con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre arte en una dimensión bastante interesante, que es vincular a la comunidad, que es vincular el patrimonio que no es solo tangible, sino también el patrimonio intangible, como por ejemplo son las lenguas. En un proyecto bastante grande. Vamos a estar conversando con Elena Cruz, ella es directora de proyectos de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, y también con Rodolfo Andadur, él es curador. En particular, el día de hoy vamos a conversar con ustedes también sobre la exposición Otros Espacios en el Tiempo, que va a estar abierta en el GAM hasta el 13 de agosto. Así que desde ya pueden ir a conocer la obra de Sebastián Gros, que es el artista que está exponiendo, como les decía, en esta muestra que se llama Otros Espacios en el Tiempo. Como decía, este es un proyecto que involucra muchas aristas, muchas personas, muchas instituciones, además público-privado, por eso su relevancia y su importancia. ¿Cómo surge esta idea de trabajar con un artista que vive fuera de Chile, como es Sebastián Gros? Traerlo a Chile, exponer sus obras y además aprovechar para que deje un legado, digamos, en la comunidad. ¿Cómo nace este proyecto que hoy tiene el nombre de Otros Espacios en el Tiempo? Nosotros hemos sido convocados por la Fundación Lustro. La Fundación Lustro tiene sede en Santiago y trabaja desde hace un par de años en un proyecto que se llama Retorno, que es invitar a artistas que viven fuera de Chile a instalarse con algún proyecto expositivo, editorial en este país. El tema del retorno con Sebastián Gros en esta oportunidad tiene que ver con un proyecto que él había estado macerando hace un tiempo desde su residencia en Nueva York. Y como Fundación Lustro y a mí desde el punto de vista curatorial me interesó toda una visión que él tiene de la realidad, pero también de esa realidad mezclada con la ficción, cómo aparecen ciertas quimeras de la contemporaneidad muy certera. Además, nosotros con todo esto que vivimos con el COVID, un poco las revoluciones culturales en distintos lugares de Latinoamérica, demandas sociales, etcétera, aparecen un poco desde ese nicho en su manera de querer contarle a una comunidad su visión pictórica. Ese proyecto se veía como un formato expositivo al principio, pero yo, como soy de Iquique, soy del norte de Chile, conversando con el equipo de Lustro, les de alguna manera recomendé que era interesante movernos de esa visión que teníamos expositiva en Santiago y llevar el proyecto al norte de Chile. Al principio no sabíamos si iba a ser un lugar como Peine, que fue el lugar elegido, pero sí teníamos la intención que fuera una comunidad que de una u otra manera no tenía el mismo rigor cultural como lo vive Santiago. Este país es súper centralizado y eso ya lo sabemos, lo hemos aprendido y también lo hemos sufrido en el tiempo. Entonces, al final tomamos la decisión de albergarnos en esta comunidad de Peine, que es un pequeño poblado que está a 1 hora y media de San Pedro de Atacama. Es bien conocido por sus montañas y porque vive contiguo al Gran Salar de Atacama. Entonces se nos ocurrió instalar a Sebastián en Peine para que trabajara desde la escuela de Peine. Y desde la escuela de Peine, escuchando
a los alumnos de Peine, a las niñas y niños, para levantar un mural que diera testimonio de esta relación de un artista que trabaja con la técnica del mural en comunidades que muchas veces no están cercanas a problemáticas culturales como las que vive Peine, que en particular tienen que ver con el rescate del idioma Kunza. Y ahí se relaciona el proyecto con el trabajo que ha venido haciendo la Corporación Patrimonio Cultural de Chile desde hace muchos años con respecto al rescate no solamente del patrimonio tangible, físico, sino que también el intangible. Y es ahí donde aparece también UNESCO, que ha marcado este último tiempo como el diseño del rescate de las lenguas originarias o de las primeras naciones, como se quiera llamar. Y a nosotros nos interesó esto que hablábamos hace un instante de cómo poder ocupar las herramientas del arte, de las artes visuales desde esta práctica, para difundir el legado de un idioma que ha estado silente por mucho tiempo en las montañas del desierto de Atacama, por distintas relaciones, ¿cierto? Por distintas dinámicas, pero hoy hemos tomado la decisión de darle un aliciente a la comunidad para que reflexione con nosotros, que no somos de la comunidad, en relación a un idioma que merece ser rescatado, que también se siente en la comunidad una idea de poder llevar este rescate lingüístico también a otro tipo de rescates patrimoniales de la misma comunidad. Y eso ha sido súper interesante porque uno se da cuenta que a partir de la excusa, ¿no?, de hacer este proyecto retorno con una exposición particular en Santiago, pudimos trasladarnos más de 1.500 kilómetros hacia el desierto de Atacama, hacia el norte de Chile, para visualizar una realidad y que eso que se plasma en el mural, que es una realidad bastante concreta del paisaje que rodea Peine, también tiene un componente que va unido a esta cosa intangible, ¿no?, que es el patrimonio más como potente que tiene la comunidad de Peine. Y eso a nosotros nos emocionó también y nos hizo formar parte de esta mega producción que significa trasladar cosas de Santiago a regiones que muchas veces no solamente cuestan en términos monetarios, sino que también son cuestiones que cuestan a nivel conceptual, porque muchos artistas no se movilizan por Chile. Claro. Todo siempre ocurre en Santiago, entonces cuando uno moviliza a un artista fuera de Santiago, no es que uno lo quiera hacer sufrir, sino que también que vivencie lo que puede él avisorar de un lugar que es muy enigmático y totalmente distinto a lo que uno ve en Santiago. Y eso fue lo que nos fue ocurriendo en cada viaje que hicimos. Y después cuando inauguramos este mural, que lo inauguramos la semana pasada, la comunidad estaba muy emocionada. O sea, hubo mucha gente derramando lágrimas por esta idea que propone la Fundación Lustro y propone también la Corporación Patrimonio Cultural de Chile en relación a cómo hacer que las prácticas de las artes vivas efectivamente se vivencien en comunidad y no sean solo ir a observar un cuadro o una exposición. Claro, que no se queden solo dentro de los museos. Tengo muchas preguntas. Elena, quería saber cómo ha venido siendo el trabajo entre la Corporación Patrimonio Cultural de Chile y la Fundación Lustro y estos proyectos que se llaman Retorno, porque Sebastián Gross no ha sido el único artista que ha participado de esta iniciativa. Sí. Mira, el 2016 nace la Fundación Lustro y ellas me presentaron en el 2017 un proyecto que era Retorno. Lustro tiene dos, en el fondo, líneas de proyecto. Una es Retornos y otra es Rescate, ¿ya? Que tiene que ver con rescatar pintores. Está centrada bastante en las artes visuales. Entonces, rescatar pintores que han tenido una relación con el paisaje, el territorio, que ahí también hemos hecho cosas juntos, como la exposición de los Burjar, de toda la rama que viene ahí de Pablo Burjar y toda su descendencia, después de Arturo Rojo. Han estado más ligados a esa zona de Zapallar, de esa comuna.
Y en Retornos, entonces, el 2017 me presentaron un proyecto de la Francisca Prieto, que, como decía Rodolfo, es traer artistas que se han radicado afuera, traerlos de vuelta a casa, que de alguna manera contar lo vivido, relatar lo vivido, de alguna manera enriquece también la experiencia y en lugares a veces tan disímiles, ¿no es cierto?, tan distintos como podría ser Nueva York, donde está radicado Sebastián, y Peine. ¿Te fijas? Entonces, ese intercambio de cultural, de paisaje, de todo, esa riqueza, de alguna manera parte entonces con Francisca Prieto. Entonces, en ese momento conseguimos las plata desde el patrimonio cultural y financiamos el proyecto y ayudamos en la gestión porque Lustro era una fundación nueva que se estaba gestando, entonces todavía no tenía toda la experiencia, pero sí muchas ganas, ideas de proyecto. Y ahí hemos hecho como una alianza que ha sido bien buena. Yo también estoy en el directorio de Lustro y desde ahí hemos ido como puliendo proyectos y viendo nuevas ideas en estas dos líneas de acción, como te contaba. Bueno, hay mucho tema que quiero indagar aquí porque además nos estamos adelantando porque es una exposición y un proyecto que está partiendo y que, como les decía, la exposición Otros Espacios en el Tiempo, que va a estar abierta en el GAM hasta el 13 de agosto, acaba de partir. Los quiero invitar a hacer una pausa para que ya nos vamos metiendo más en terreno en esta conversación. Les recuerdo que hoy día está con nosotros Elena Cruz, ella es directora de proyectos de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, y Rodolfo Andaur, quien es el curador de la exposición Otros Espacios en el Tiempo del artista Sebastián Gross. Ya regresamos con esta conversación. Estamos de regreso aquí en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, el día de hoy hablando sobre la exposición Otros Espacios en el Tiempo, que está partiendo en el GAM y va a estar abierto hasta el 13 de agosto, que en conjunto con esto va de la mano del proyecto Hablemos Kunza, también parte de la obra de Sebastián Gross, este artista chileno radicado en Nueva York. Elena, Rodolfo, nos conversaban hace un momento cómo surgió la idea, cuáles han ido siendo las etapas. Sebastián tiene esta exposición en el GAM, pero antes estuvo en contacto ustedes también con esta comunidad en Peine. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Participaron todos de este mural que acaba de inaugurarse? ¿El artista fue y observó lo que pasaba? ¿Por qué se toma la lengua kunza como tema central? Bueno, Peine es una comunidad bastante pequeña, por lo tanto la escuelita de Peine es una escuelita multigrado, o sea, los alumnos van de primero básico hasta sexto. No hay más de 25 alumnos en toda la escuela. Entonces teníamos como más contacto con los alumnos en relación a que son menos que un colegio de cualquier otra ciudad de Chile. Entonces ese contacto fue mucho más fidedigno en relación al vernos también nosotros como foráneos del pueblo, tratando de comentarle a ellos esta relación que existe hoy día entre las artes visuales y las comunidades, y por qué nosotros decidimos que el artista Sebastián Gross trabajara con ellos un mural y que quedara para la escuela. Entonces, ese elemento que finalmente es una relación, ¿cierto?, de distintas conversaciones, distintas miradas que se tienen entre la comunidad y el artista y quienes trabajamos en la gestión del proyecto, nos llevó a pensar en cómo ese mural de alguna manera iba a dejar una marca en la escuela para que los alumnos también visualizaran que ellos también merecen un futuro que tenga mucha relación con el espacio creativo. Porque muchos de nuestros pueblos, no solamente en el norte de Chile, sino que en el sur de Chile, muchos de nuestros pueblos han estado marginados de las discusiones culturales a nivel nacional. Y eso ha imposibilitado que nuestros pueblos también levanten sus
banderas en relación a lo que ellos necesitan como espacio cultural, pero también como contenidos culturales. Entonces, a nosotros nos pareció muy interesante que la misma comunidad, de alguna manera, albergara en su sentido de petición, ¿cierto?, a la producción de este proyecto, la idea de poder generar un mural, porque se dieron cuenta que también un mural representaba mucho los designios de sus antepasados. Porque sin duda las comunidades licanantay, las comunidades de atacameñas, de Alto Loa, pasando por Peine y por otros pueblos que están justo en la frontera, en este hito tripartito, Bolivia, Argentina, Chile, han sido unos grandes constructores de imaginarios que nos tienen 100 años, tienen 5.000 años de antigüedad. Entonces es muy relevante cómo ese imaginario se puede llevar a un mural, pero también desde una lógica que los mismos niños van construyendo con su propia creatividad. Y ese diálogo es muy sincero, es muy atractivo, y muchas veces ese diálogo no se ve en los museos de Santiago. Solo lo podemos apreciar en ese constructo, ¿cierto?, social, cultural, que se arma entre este grupo, ¿cierto?, de Santiago, que quiere apoyar estas relaciones entre artistas y comunidades, pero al mismo tiempo entre una comunidad que nos genera el espacio para dialogar. Porque muchas veces también se critica mucho al mundo creativo y del arte producto de este extractivismo cultural que hacen ciertas comunidades, donde va, ¿cierto?, toma fotografías, hace videos, pero no hay ningún diálogo con la comunidad. Entonces, aquí nosotros generamos un espacio para que la comunidad también decidiera y tomara acciones en relación a este trabajo, que ha sido bastante largo, pero muy productivo, porque también a nosotros nos arma una hoja de ruta para hacer otros proyectos. Seguir descentralizando el arte, ¿no?, y el patrimonio. Sí, y los proyectos también, de alguna manera, hay una idea original, pero luego en la medida que se va armando el equipo, se le va dando forma muy orgánicamente, y ahí también hay un diálogo entre los distintos. Porque si Rodolfo no estuviese tan asentado en el norte, a lo mejor hubiese sido otro, o bueno, también entran los donantes que están ahí cercanos a esas comunidades o operaciones, entonces empieza a tomar otra forma, y uno siempre trata también de que no termine todo, parte y termine en Santiago, sino que también incorporar otras regiones, otras comunas, otras comunidades. ¿Y cuál es la impresión del artista, de Sebastián Gros, de esta experiencia? Porque viene de Nueva York, que es, por así decirlo, el centro del arte, uno de los centros del arte en el mundo, a una comunidad tan pequeña como Peine, hacer una actividad que está fuera del circuito de galerías o de museos a los que generalmente aspiran los artistas, ¿no?, a medida que van creciendo en su carrera. ¿Qué pudieron recabar de esta experiencia, ya mirado, porque nos comentaban desde el punto de vista de la comunidad, mirado desde el artista, porque va a dejar un legado también? Sí, yo creo que, como te decía al principio, uno cuando trabaja en la práctica de la curaduría, principalmente desplazando mirada hacia regiones, se da cuenta que muchas veces los artistas tienen distintas problemáticas también para entender sus regiones. Porque al mismo tiempo la región metropolitana es una región, también con sus problemáticas. Pero muchas veces al salir de esta región, los artistas se dan cuenta de distintas complejidades que evidencia el país en relación a la visualización, promoción, circulación y difusión del arte. Entonces es muy interesante cómo Sebastián, viniendo desde Nueva York y teniendo una relación muy santiaguina con el arte, este esquema, al llevarlo a Peine, se rompe, porque ahora quienes son los galeristas de su obra son alumnos de una escuela, de una escuelita enclavada en la cordillera de los Andes, en el desierto más seco del mundo. Y eso es un valor que no tiene otro proyecto, y creo que esa insignia a él lo ha marcado mucho. Como te decía, cuando abrimos el mural a la comunidad, donde también estaba presente Elena, claro, la comunidad estaba muy emocionada, y uno a veces, bueno, uno va a exposiciones y se emociona y le caen lágrimas,
Pero aquí hay una relación de fiato entre la confianza que el artista le entrega a los niños para hacer un mural, pero también la confianza que le entregó toda la comunidad para que él siguiera haciendo su trabajo. Y eso pocas veces no ocurre. Pero digo pocas veces no ocurre, pero al mismo tiempo es difícil llevar esta experiencia al diálogo. Y eso es lo interesante, que nosotros podemos hoy día dialogarlo sin ningún problema y poder también pensar en otros proyectos en el futuro, tomando en consideración esta relación comunitaria que es necesaria y vital para que la herramienta del arte sea un transformador social de esta época, ¿no? Y como reforzando lo que decía Rodolfo, el día de la inauguración del mural, que fue el miércoles pasado, el 31, tú notas cuando hay una dedicación de todos los alumnos, no solo el entusiasmo con el mural, también están sus padres, están sus abuelos, que algo sabían de Kunza, y se produjo también un encuentro entre los abuelos y sus nietos. Prepararon cosas especiales para comer, de chañar, algarrobo, de rica rica. O sea, realmente un cariño, una dedicación y todo hecho con mucha belleza, con mucho cuidado, todos presentes. Ese intercambio también entre las generaciones es muy bonito, porque ellos contaban cómo había sido para ellos ir a la escuela, cómo había sido, ellos habían escuchado a sus abuelos, a sus antepasados, un Kunza quizá un poco más fluido, ellos ya hablan como palabras, en el fondo, sueltas. Entonces todo ese intercambio, no solo entre países, sino entre generaciones, entre regiones, eso también es muy bonito que se produzca y enriquece para lado y lado, no solo a los niños, sino que a Sebastián, a los abuelos, ¿te fijas? Todos salen ganando, sí, con un proyecto como este. Elena, Rodolfo, los invito a que hagamos una pausa. Ya vamos a regresar en esta conversación donde estamos hablando, ahora último, del proyecto Hablemos Kunza, que se enmarca dentro del trabajo del artista Sebastián Gros, que va a estar exponiendo en el GAM hasta el 13 de agosto. La muestra se llama Otros Espacios en el Tiempo. Al regreso vamos a hablar de lleno de lo que vamos a poder ver en el GAM. Ya regresamos. Estamos de vuelta a la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional el día de hoy, conversando sobre la exposición Otros Espacios en el Tiempo y el proyecto Hablemos Kunza del artista Sebastián Gros. Él está radicado en Nueva York, artista chileno. Esta muestra va a estar abierta en el GAM, a propósito de lo que hablábamos, para los que vivimos en Santiago. También pueden mirarla a través de la página web hasta el 13 de agosto. Rodolfo, ¿cómo surge tu relación con Sebastián? Y si nos puedes ir adelantando para quienes todavía no vamos a verlo, ¿en qué consiste la obra de Sebastián? ¿Cuál es su tema principal, sus imaginarios? Bueno, los imaginarios de Sebastián yo los conocí hace mucho tiempo a través de otro artista chileno que me lo presentó. Y después ya la conversación formal se origina a raíz de la invitación que me hace la Fundación Lustro para trabajar con él este proyecto. Yo creo que lo interesante de la obra de Sebastián dentro de esta exposición en el GAM, que se llama Otro Espacio en el Tiempo, es darnos a conocer un imaginario que no solamente está dentro de la ciencia ficción, como paisaje concreto, sino también está en esta forma que tenemos todos a raíz de todos los eventos, ¿cierto?, psicopolíticos y pandémicos que hemos vivido en el último tiempo, de imaginarnos otros futuros posibles configurando otros paisajes. Y es ahí donde yo creo que hay una cosa que no solamente atañe a nuestra adultez, sino que también qué pasa con la niñez, pensando en estas formas nuevas de existencia
a raíz de un espacio global que hoy día está mucho más enfocado en sentenciar tragedias, ¿cierto? Un detrimento constante con la naturaleza, por lo que ciertamente los adultos pensamos en que en estos otros espacios, en estas otras atmósferas, hay una posibilidad de subsistir frente al hecatombe que significa hoy día estar aquí, ¿cierto? En estas circunstancias terrestres. Entonces, lo interesante también va de la mano con que es muy atractivo el formato pictórico de Sebastián para esta niñez que hoy día es el futuro de la humanidad y que está mucho más ávida a declarar, a dibujar y a proyectar las necesidades y las exigencias que un mundo debe tener con ellos. Creo que también hay una cosa de justicia de la niñez actual que exige que nosotros los adultos estemos a la altura de sus exigencias para evitar la violencia, para ser más conscientes de lo que ocurre con la naturaleza y también con lo no humano. Y creo que ahí Sebastián hace un trabajo bien interesante, pero con ese interés que requiere una mirada hacia otro público. Estamos siempre acostumbrados a que el público masivo que llega a exposiciones sea adulto. Yo creo que también aquí estamos apuntando a esa niñez, a esos adolescentes que yo siento y estoy seguro que se van a atraer por este imaginario de Sebastián, no solo por estos antecedentes que entregué anteriormente, sino también porque refrescan una mirada en relación a todo este espacio que incluso a estos otros espacios como las comunidades de atacameña se le ha negado para visualizar a través del arte. Porque también aquí hay otro tema que tiene que ver de la capacidad que tienen hoy día las familias de visitar, ¿cierto?, exposiciones de arte que sean gratuitas, que tengan un sentido estricto para que ellos entiendan también la relación que tienen los artistas con sus formas de pensar. Y aquí yo creo que hay toda una amalgama de situaciones que generan que esta exposición sea atractiva y de que hoy día nosotros a través de este programa, que es un programa ya mítico, ¿cierto?, que tiene una historia mítica de difusión, de exposiciones, invitar a la comunidad para que nos acompañe y también para que ellos mismos puedan reflexionar sobre esta idea de hacer un proyecto que combina tantas instituciones, pero al mismo tiempo genera este nuevo sentido comunitario, que es diferente. Rodolfo, ¿qué tipo, en cuanto a técnica, al formato, qué vamos a ver en esta exposición? Bueno, todas las piezas que presenta Sebastián imbuidas en sus últimos 3 años tienen que ver con pinturas de distintos formatos. Y por otro lado, tenemos en esta exposición un espacio dedicado a la experiencia peine, porque creíamos que no solamente teníamos que visualizar a través de sus pinturas cómo él se involucró con la comunidad de Peine, sino también visualizarla a través de un formato audiovisual. Por lo tanto, hicimos unos clips de video para dar a conocer la experiencia in situ, pero al mismo tiempo para difundir esta responsabilidad que también asumimos como organización de generar el espacio para hablar del Kunza, del idioma Kunza, que es el idioma de las comunidades de Licanantay, y que se transformara esto en una comunión, ¿no?, de elementos que, como decíamos también hace un rato, no solamente son pictóricos, que son tangibles, sino también intangibles a través del idioma. Entonces hay un espacio dedicado a eso, a peine, porque también queríamos como romper esta idea, ¿cierto?, de que siempre hay un espacio solo para algo muy concreto, así muy estático, como son cuadros horizontales, exhibidos horizontalmente en una sala, y romper ese formato con clips de video, con audio en Kunza, y con llevando a cabo también el mismo mural que se hizo en la escuela, lo reprodujimos en otra materialidad en la sala.
Entonces la gente va a poder también capturar esa información que está en los clips de video, cómo conjugarlas con el mural y ver también esa relación que muchas veces puede ser bastante intensa, ¿no? De tanto la marca del artista como la marca de los estudiantes. Elena, en este proyecto o iniciativa que se llama Retorno, ¿cómo se trabajan? ¿Los artistas pueden postular? ¿Ustedes los buscan? ¿Ponen un tema sobre la mesa y según eso buscan con quién representarlo? No, se buscan. De hecho, hay otros en carpeta de otros países. Hicimos también uno con China, que fue muy interesante, que era como habitar un poco la otredad, esta antípoda con una cultura tan distinta, porque igual acá seguimos en Occidente de alguna manera. Y era muy interesante cómo permeaba la cultura algo tan distinto a lo que nosotros hemos vivido en todo sentido. Muy interesante, pero eso fue en pandemia, entonces fueron más como conferencias por Zoom, en el marco del aniversario de las relaciones entre China y Chile, comerciales, pero fue muy interesante, súper bueno. Y ahora en el fondo, bueno, hay otros en carpeta que ya lo habrá tiempo para sacarlo. Pero bueno, es bien interesante porque en general lo que pasa es que uno tiende a sacar artistas chilenos para afuera, pero claro, hay muchos que se han radicado afuera, que han vivido en otro lugar y que nadie los conoce. O sea, la Francisca Prieto era la primera vez que exponía en Chile y tiene obra en la Tate, en la British Library, es súper conocida. Y acá en Chile, o sea, junto con hacer la exposición, se hizo todo un trabajo de difusión importante para posicionarla, para darla a conocer. Y lo mismo Sebastián Gross ha expuesto muchas veces en Estados Unidos, tiene compradores allá, pero en Chile entiendo que es la primera muestra. Entonces, también es importante y cómo esas personas desarrollan su carrera con todo un entorno muy distinto culturalmente, de territorio, de paisaje, a lo que vivimos acá. Entonces, de alguna manera, contar esa experiencia de vuelta lo vuelve más significativo también, ¿te fijas? Y hace que de alguna manera exista para nosotros y que se vuelva relevante. Entonces, yo le decía a Sebastián que sus pinturas me recuerdan algo formalmente a Mata, como esa cosa como espacial, como eso, no sé, esa cosa esos espacios infinitos, como ingrávidos, fuera del espacio-tiempo que uno está acostumbrado. Entonces, claro, ahí como que tiene una cosa, no sé cuánto le habrá influido Mata, pero tiene una cosa, como decía Rodolfo, de también imaginar como una cuestión futura, ¿no es cierto? Que se ven como estos satélites, como un mundo fuera de la Tierra, por decirlo. Elena, Rodolfo, vamos a hacer una pausa para regresar con el último bloque de este programa. El día de hoy hemos estado hablando de la obra de Sebastián Gross, del proyecto Hablemos Kunza, que consiste en un mural que se estuvo realizando en una escuela de peine en el norte de Chile, y la exposición Otros Espacios en el Tiempo, que es la muestra de obras en el GAM, que va a estar abierta hasta el 13 de agosto, de este artista chileno radicado en Nueva York. Vamos entonces con la pausa y ya regresamos con esta conversación. Estamos de regreso en la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Hoy día hablando de la exposición que está partiendo en el GAM de la obra de Sebastián Gross, que se llama Otros Espacios en el Tiempo. Nos acompañan Elena Cruz y Rodolfo Andaur. Nos queda este último bloque de programa en el que yo quería que conversáramos un poquito más a profundidad, cada uno con su visión de esta idea que está debajo de todo el trabajo que ustedes han hecho, que es sacar el arte de Santiago, descentralizarlo, poder llegar a diferentes partes con la experiencia artística.
¿Cuál es su reflexión respecto a este trabajo y también lo que falta por hacer todavía? Mira, a mí me parece muy relevante. De hecho, nosotros tenemos una de nuestras secciones de nuestros proyectos propios, porque también desarrollamos proyectos propios, tiene que ver con esto, que se llama Muestras Imperdibles, y es registrar. Nos dimos cuenta que los museos, los espacios culturales, no registraban sus exposiciones, a pesar de que son grandes esfuerzos. Hacer una exposición grande, internacional, traer piezas de afuera, es un esfuerzo enorme en tiempo, en recursos, en esfuerzo. Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que esto, bueno, se hace la exposición que dura a lo más 3 meses, más o menos entre 2, 3, un poquito más, si es que, y luego no quedaba nada. Entonces dijimos, pucha, ¿cómo si a un costo tan marginal no lo registramos? Y eso es un documento súper bueno de difusión, de apoyo para los profesores, de, no sé, que alguien en Punta Arenas pueda ver una exposición grande de la moneda, o incluso gente de Santiago que a veces no alcanzó a ir, o, en fin, da lo mismo, hacer un repositorio de eso. Entonces, la verdad es que por ahí también hemos hecho cosas, hemos tratado de aportar como podemos, también con otro proyecto que no es solo de arte, es patrimonio cultural, que sobre todo patrimonio inmaterial, que es un concurso Midoku, que en el fondo es el rescate del patrimonio, pero desde la mirada local, desde lo que las propias comunidades creen que es necesario, como es relevante y es importante rescatar. Entonces ahí, y la verdad es que uno se sorprende porque siempre tiende a haber una mirada muy centralista, y no ha pasado en desarrollo de muchos proyectos que se trata de imponer una solución que viene desde aquí, y tú dices, no, pero si hay unas costumbres totalmente distintas. Sí, nos pasó, por ejemplo, reconstruyendo Bichuquén, que fue después del terremoto, que fue un proyecto súper exitoso porque estábamos todos súper alineados con las autoridades, con el alcalde, que fue muy bonito y se reconstruyó a la manera, trajimos adoberos que enseñaran, armamos un equipo local con los colores originales, todo, pero en el fondo nos querían imponer la manera, no, que por decirte, la cocina tiene que ser de tantos metros cuadrados, de esta manera. No, es que cocinan de otra manera. ¿Te fijas? Entonces, respetémosle las costumbres que tienen y las maneras. Entonces, no solo en cuanto a este intercambio, sino que también ser capaz de recoger lo que pasa, porque tiene que ver con un clima, con un territorio, con una geografía, que no tiene nada que ver vivir en el desierto más seco del mundo, que estar en medio de los campos de hielo sur en la Patagonia con viento, no sé. Entonces, es como no solo este intercambio que es muy rico para la Bilbao, como comentábamos antes, todos se enriquecen con esta experiencia, sino que también el poder como respetar esas organizaciones y esas pequeñas cosas que se dan en otros territorios. Rodolfo, una reflexión final respecto a este descentralizar la cultura, el arte, el patrimonio. Bueno, hemos avanzado por lo menos los últimos 20 años, bastante en leyes y políticas culturales desde la institucionalidad que permite el Estado. Pero también creo que es importante hacer un llamado al mundo privado que siga colaborando, porque sin duda, yo que vivo en una región rica en minerales como es la región de Tarapacá, creo que todavía es difícil convencer a los privados que inviertan en cuestiones que generen contenido, que no sean solo estéticas, sino que generen contenido. Y ahí yo creo que estamos todavía con una deuda, pero no bajamos los brazos y seguimos trabajando para que eso cambie. Buenísimo. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Nos quedamos con hartos temas para seguir dándoles vuelta y reflexionar, porque uno aquí como santiaguina está acostumbrado a caminar incluso hasta un museo, ir a ver una exposición, poder ver también grandes artistas internacionales, no solo los locales, y realmente en zonas más alejadas es una experiencia que
que no se vive. Así que yo les quiero agradecer por haber compartido con nosotros el día de hoy. Los dejo con la oportunidad de invitarlos a que ustedes hagan la invitación a nuestro público para que vayan a ver esta exposición de Sebastián Gros. Bueno, a toda la gente que nos está viendo por la radio USACH, nos complace invitarlos para que nos visiten en el GAM. Vamos a estar desde mañana 7 de junio hasta el 13 de agosto para que puedan participar de las actividades que están anudadas a nuestro proyecto Otros Espacios en el Tiempo, que es esta exposición del artista chileno Sebastián Gros. Así que todos invitados. Eso, muchas gracias por la invitación. Yo quiero agradecer, alcanzo a agradecer a la Fundación Lustro, en primer lugar, a todo el equipo que hizo posible esto, al GAM, a la Ley de Donaciones Culturales, a Minera Saldívar, a Minera Albemarle, a la Escuelita de Peine y a la UNESCO por el apoyo en el diseño de las lenguas originales. Tremendo trabajo en equipo. Ya voy a ir yo a ver esta exposición en el GAM, aprovechando que me queda relativamente cerca de mi casa. Voy a ejercer ese beneficio que tengo de estar cerquita del arte. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros aquí en La Hora del Museo. Nos despedimos por hoy. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. Soy Rocío Muñoz y a partir de esta semana los voy a estar acompañando aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.